Buenos días, vamos a hacer esta clase que teníamos pendiente. Es respecto a manejo de los niños que ya tenemos confirmado el diagnóstico de VIH y para ver cuál es su abordaje. Mis datos ya los conocen. Lo primero que vamos a platicar es la definición de caso según CDC para los niños infectados. La verdad es que nosotros seguimos utilizando las clasificaciones de CDC. Nos parece que siguen siendo como más acorde a lo que nosotros necesitamos, y aunque OMS ha complementado sus clasificaciones, pues nos sigue pareciendo que CDC es mejor para nosotros. ¿Quién es un niño infectado? Es un niño, en el caso de un menor de 18 meses, que tiene evidencia de exposición perinatal al VIH, que primero tiene evidencia clínica. ¿A qué nos referimos con evidencia clínica? Por ejemplo, que sea hijo de madre VIH positiva o, aunque no sepamos nada de la madre, que tenga una prueba de anticuerpos positiva, aunque no conozcamos el estado de la misma, o que tenga un diagnóstico de una infección oportunista. ¿Por qué? Porque sabemos que esto no es usual en un niño que no tiene VIH, que tengan un criterio que nos haga pensar que tiene SIDA basado en la definición de caso. Ahora, también es importante considerar otras cosas dentro de la evidencia clínica. Por ejemplo, no tenemos ninguna prueba del niño, no sabemos nada de su madre, pero cuando ustedes les pasan el expediente hay una nota que dice que el niño tenía VIH, o que estamos en otro lugar donde nos mandan una nota de referencia que el niño tiene diagnóstico confirmado de VIH, o por lo menos una alta sospecha por una prueba basada en anticuerpos, pues por supuesto tenemos que considerarlo como infectado hasta que no se demuestre lo contrario. Evidencia presuntiva de infección por VIH, y esta nos ha pasado varias veces. Pacientes que vienen sobre todo de otros países, nos pasó alguna vez de Honduras, de El Salvador o de Belice. No me dijeron nunca que tenía VIH, pero desde que nació le doy estas 3 medicinas. Entonces, pues esto es una alta probabilidad que este haya sido un niño que tenía diagnóstico confirmado y que tal vez la madre no comprendió el diagnóstico, o que tenga una profilaxia para infecciones oportunistas. Y por último, CD4 inexplicablemente bajos. Ciertamente hay otras patologías que podrían disminuir los CD4, por ejemplo, síndromes linfoproliferativos, cualquier enfermedad asociada a cáncer podría disminuir los conteos totales de CD4. Sin embargo, en un paciente que no tiene evidencia de un proceso de malignidad, no tendría explicación por otras causas, pues hay que investigar y se puede considerar presuntivamente infectado, en lo que confirmamos o descartamos el diagnóstico. El otro ítem que tenemos que considerar para definir un paciente infectado es evidencia de laboratorio. Ya habíamos hablado que tenga evidencia clínica, ahora hablamos de evidencia de laboratorio. ¿A qué se refiere esto? Que tenemos un resultado positivo o 2 resultados positivos en determinaciones separadas de al menos 4 semanas de cualquiera de las siguientes pruebas. Que tenga una prueba virológica positiva, ya sea DNA o RNA para VIH, que tenga un cultivo para VIH, que esto realmente no lo vemos. La verdad es de que desde hace mucho tiempo el cultivo dejó de ser una prueba que se haga de rutina para VIH. Esto se hace solo en lugares de investigación. Realmente es caro, es muy tardado y no está disponible, pero está dentro de la definición y por eso la anotamos aquí. Que tenga un antígeno P24, sobre todo si es un ensayo neutralizante, y que sea de ultrasensibilidad en mayores de un mes, podría ser, o que tuviera, por ejemplo, que no tenemos ninguna prueba, pero el paciente viene con un genotipo, ¿verdad? Entonces, esto se considera evidencia de laboratorio.
Dentro de esto, si el paciente ya tiene más de 18 meses y que se considera VIH positivo o hijo de madre infectada por VIH, que tenga pruebas de anticuerpos o de antígeno anticuerpo persistentemente positivas para VIH, que tenga enzima inmunoanálisis como ELISA y pruebas confirmatorias, aunque estas ya no se hacen tanto como Western blot o inmunofluorescencia o alguna otra prueba de diferente principio que siga positiva y que cumpla, por supuesto, con los criterios anteriores. En esto, pues ya podríamos considerar que es un paciente infectado. Es importante recordar, aquí vamos a hacer un paréntesis con esto, que un paciente que tiene adecuado seguimiento desde el nacimiento, que es hijo de madre VIH positiva o perinatalmente expuesto al VIH, que tiene pruebas persistentemente positivas de anticuerpos después de los 18 meses, pero que tenemos pruebas virológicas negativas en los tiempos en los que hablamos en la clase anterior respecto a exclusión de diagnóstico. Si estas pruebas virológicas estaban negativas y este niño presenta pruebas de anticuerpo persistentemente positivas y no tiene ningún factor de riesgo que nos haga pensar de que se haya infectado en este tiempo, lo que hacemos es seguirlo con pruebas de anticuerpos, si recuerda lo platicamos, cada 3 meses hasta que negativice, y si llegamos a los 24 meses y este niño persiste con pruebas de anticuerpos positivas, lo que hay que hacer es repetir las pruebas virológicas, ¿sí? No olviden esto, los expuestos perinatalmente tenemos que considerar que pueden tardar en aclarar los anticuerpos maternos. Ahora vamos a hablar de la clasificación clínica de los niños infectados. Nosotros seguimos utilizando, como les comentaba, la clasificación de CDC. Ahora, es importante conocer que CDC ha ido evolucionando en la clasificación. Nosotros seguimos utilizando la clasificación que se utilizó desde 1994 hasta 2008, que fue la última actualización de esta misma. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos pensando que todas las características clínicas e inmunológicas nos dan un mejor parámetro de cuál es el pronóstico del paciente. Si ustedes ven, incluso en América Latina, europeos no utilizan la clasificación de CDC actual, sino siguen utilizando esta. Para nosotros sigue siendo válida esta. Ahora vamos a entrar de lleno en la clasificación. Vamos a hablar primero de la categoría N. N es de inglés de no symptomatic. Aquí estamos hablando de asintomáticos, ¿sí? Es importante conocer de que la categoría N no existe en los adultos. En su momento, cuando se utilizaba esta clasificación, bueno, nosotros en adultos seguimos usándola también, pero no existe la categoría N en los adultos, solo en los niños. ¿Y quiénes son ellos? Son los niños que no presentan signos o síntomas atribuibles a la infección por VIH o que presenta solo una de las condiciones descritas en la categoría A. ¿Esto cuándo sucede? Usualmente cuando son niños que se infectaron muy reciente antes del nacimiento. Son niños que todavía nacen asintomáticos, pero que sí confirmamos que están infectados y no presentan ningún signo o síntoma. De ahí la categoría A. La categoría A se refiere a síntomas leves, ¿sí? Y son síntomas que están dentro de esta categoría. Necesitamos que presenten al menos 2 o más y que no estén ni en la categoría B ni en la categoría C. Es importante recordar que con una característica que tenga la categoría B o de la categoría C, automáticamente pasa a esa clasificación, ¿sí? Entonces podríamos decir, no, es que todo era categoría A excepto una. No, esto ya es entonces la categoría en la que aparece ese síntoma, aunque sea un único síntoma de la clasificación B o de la clasificación C. ¿Qué incluimos dentro de la caracterización A? Linfadenopatías en más de 2 localizaciones. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, si tiene adenopatías cervicales bilaterales,
por el hecho de estar en el mismo lugar, eso significa una localización. Si tiene cervicales e inguinales, ahí sí hablamos que son dos localizaciones distintas. Entonces, a esto nos referimos. Hepatomegalia, esplenomegalia, dermatitis, parotiditis, sobre todo parotiditis crónica, o infecciones de las vías respiratorias altas, recurrentes o persistentes, como por ejemplo sinusitis, otitis a repetición. Si se dan cuenta, yo siempre les hago énfasis en esto. Cualquiera de estos signos que ven ustedes aquí podría tenerlos cualquier niño que está hospitalizado probablemente. Entonces, esto no nos dice el niño tiene VIH, pero sí nos dice que cualquier niño podría estar en esta clasificación y que por tanto tenemos que pensarlo. La idea de cuando nosotros tratamos de capacitarnos, internarnos en una enfermedad como esta, es de que podamos tener, aunque no nos dediquemos a ver VIH, que tengamos, siempre les digo yo, las antenitas encendidas. ¿Esto qué significa? Que estemos alerta, que cuando tengamos una sospecha y digamos, esto no es normal en cualquier niño, entonces voy a investigar VIH, ¿verdad? Es importante. De ahí la clasificación B. Estos son síntomas moderados y aquí es importante ver que estas manifestaciones clínicas sí pueden ser atribuibles al VIH, pero son diferentes a las descritas en la categoría A y pues son diferentes a las descritas en categoría C. ¿Cuáles están incluidas? Anemia, neutropenia o trombocitopenia persistente por más de 30 días. Esto es importante recordarlo porque esto se vuelve casi un diagnóstico de exclusión. Ya nos aseguramos que la anemia, la neutropenia o la trombocitopenia persistente no está asociada a otra cosa, ¿sí? Entonces, si vemos que no está asociada a otra cosa y el paciente tiene VIH, hay una alta probabilidad que esto esté asociado de manera directa al VIH. Meningitis bacteriana, neumonía o sepsis, un episodio en un año, o por lo menos en no más de 2 años. Candidiasis orofaringia persistente en niños mayores de 6 meses. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque en los menores de 6 meses cualquier bebé podría tener candidiasis oral. Para los que son pediatras o los que son padres incluso, ustedes recordarán que los bebés pueden tener cándida oral, ¿verdad? El algodoncillo que le llaman también, eso es una infección bastante frecuente en los menores de 6 meses y es por inmadurez inmunitaria. Entonces en ellos es tan común que no podríamos pensar que cualquier bebé que tenga cándida oral automáticamente tenemos que pensar en VIH. Sin embargo, en los mayores de 6 meses se vuelve menos común. Entonces, si vemos que un bebé mayor de 6 meses presenta cándida oral u orofaringia persistente, tenemos que pensar en investigar VIH y si sabemos que está infectado, pues es parte de esta clasificación. La cardiomiopatía. Esto sobre todo es cardiomiopatía dilatada. Y sí, es parte de la clasificación. Hay algunas características específicas, pero si un paciente tiene cardiomiopatía dilatada, se considera categoría B. Ahora, infección por citomegalovirus en el primer mes de vida. Aquí vamos a hacer un énfasis especial. Todas las infecciones del grupo TORCH que aparecen antes del primer mes de vida se consideran categoría B en los niños. ¿Por qué? Porque antes del mes de vida cualquier bebé puede tener una infección por el grupo TORCH y no necesariamente por eso vamos a pensar que el niño tiene VIH, ni siquiera, ¿sí? Entonces, como es una infección que es relativamente frecuente, común en los menores de un mes de vida, entonces es categoría B. Cuando es después del primer mes de vida, entra automáticamente en categoría C. Cuando es diarrea recurrente o crónica no asociada a fiebre o a pérdida de peso, si es solo diarrea,
es categoría B. Hepatitis, estomatitis herpética recurrente, de ahí bronquitis, neumonitis o esofagitis asociada a virus del herpes simple en el primer mes de vida, como platicábamos. Cualquier infección del grupo TORCH que esté antes del mes de vida se considera categoría B. Herpes zóster que afecta a más de un dermatoma en 2 episodios distintos, leomiosarcoma, es categoría B. Neumonía intersticial linfoidea. Es importante recordar que la neumonía intersticial linfoidea fue una de las primeras enfermedades que estaba directamente asociada al VIH, pero que no era tan grave como las enfermedades definitorias de SIDA que conocemos. Se demostró con el tiempo, porque al principio estaba en categoría C, que los pacientes que presentaban neumonía intersticial linfoidea progresaban más lento. Entonces, al final, después de conocer la evolución de esta enfermedad, se decidió que era una característica B, porque no era una enfermedad definitoria de SIDA, todo lo contrario. En estos pacientes que también presentaban parotiditis, veían que la enfermedad evolucionaba más lento. Tiene características especiales, es un diagnóstico prácticamente de exclusión. Ustedes van a ver en la neumonía intersticial linfoidea que el paciente tiene radiografías aparatosas con cuadros de hiperreactividad bronquial recurrente, pero ustedes pueden ver esa radiografía terrible y al niño corriendo por todos lados sin desaturarse necesariamente, ¿verdad? Entonces, tiene como ciertas características, pero es una enfermedad que es por exclusión. Nefropatía, que es bastante frecuente en nuestra población. Cuando vean cómo se caracteriza la enfermedad renal en el paciente con VIH, se van a dar cuenta que hay varias manifestaciones, pero es común. Entonces, tenemos que considerarla. Nocardosis, fiebre persistente no asociada a ningún otro síntoma mayor de 38,5 por más de un mes, es categoría B. Toxoplasmosis en el primer mes de vida, como ya platicamos, es categoría B. Si fuera después del primer mes de vida, es categoría C. Varicela diseminada. Es importante, ya que andamos todavía en categoría B, recordar que enfermedades como varicela o como las infecciones propias de la infancia, en los pacientes con VIH se presentan con manifestaciones más graves o atípicas de lo que tendría un niño que no tiene VIH. Y de hecho en los niños con VIH las infecciones oportunistas tienden a ser las infecciones comunes con manifestaciones atípicas, ¿verdad? Los vamos a ver incluso entre más pequeño el niño, mayor probabilidad de que tenga más infecciones propias de la infancia con manifestaciones atípicas que una infección oportunista asociada a VIH que conocemos. Ahora la categoría C, que son los síntomas graves. Estas son las manifestaciones definitorias de caso de SIDA, ¿sí? Estas son las que todos conocemos, ¿verdad? ¿A qué nos referimos? Infecciones bacterianas graves, múltiples o recurrentes. Esto es más de 2 episodios en un año. Cuando vemos más de 2 episodios de sepsis, meningitis, osteomelitis o artritis, abscesos de órganos internos, es categoría C. Neumonías recurrentes en mayores de 6 años. Esto puede ser discutible, sin embargo, en la última clasificación de CDC ya aparece como categoría C. Candidiasis esofágica o pulmonar, coccidioidomicosis diseminada, criptococosis extrapulmonar. Infecciones del grupo TORCH en mayores de un mes de vida. Por ejemplo, como aparece aquí, infección por herpes simple con úlcera mucocutánea persistente por más de un mes o bronquitis, neumonitis, esofagitis, lesiones oculares que inicien después del mes de vida es categoría C. Histoplasmosis diseminada. Y aquí hay que hacer
el énfasis de diseminada. La verdad es que la cistoplasmosis en un paciente inmunocompetente podrían ser autolimitantes, ¿verdad? Cuando son pulmonares. Entonces, un paciente con histoplasmosis diseminada automáticamente es categoría C. Sarcoma de Kaposi, linfoma primario en sistema nervioso central. Esto puede ser incluso la primera manifestación de VIH en muchos pacientes, un linfoma primario en sistema nervioso. Entonces, sí, esto es categoría C. Linfoma de Burkitt inmunoblástico, un linfoma de células B, es categoría C. Infección por tuberculosis en cualquier sitio pulmonar diseminado extrapulmonar, ahorita se considera categoría C. Durante mucho tiempo la tuberculosis pulmonar no se consideraba categoría C. ¿Por qué? Porque en países como el nuestro la tuberculosis es una enfermedad, una infección y una enfermedad de alta prevalencia. Entonces en nuestro país pues sí es común tener un paciente con tuberculosis sin que tenga VIH. Ahora, ellos lo tomaron en consideración así. ¿Por qué? Porque ellos ya no tenían tuberculosis y empezaron a verla a raíz del surgimiento del VIH. Todo paciente que tiene VIH se le investiga tuberculosis y todo paciente que tiene tuberculosis se le investiga VIH. También es importante recordar que aunque un paciente tenga tratamiento antirretroviral, un paciente con VIH tiene muchísimo más riesgo de desarrollar tuberculosis que cualquier otra persona, ¿sí? Si sabemos, por ejemplo, de que normalmente una persona que se infecta con Mycobacterium tuberculosis tiene la probabilidad del 10% de desarrollar enfermedad tuberculosa activa durante toda la vida, un paciente que tiene VIH tiene la probabilidad del 10% de presentar enfermedad tuberculosa activa, 10% por año, ¿sí? Hay una gran diferencia. Y aunque no vamos a entrar a explicar los mecanismos fisiopatológicos de por qué, es importante recordar que nuestros pacientes tienen mayor riesgo de tener tuberculosis. De ahí infección por otras micobacterias, ¿verdad? Tanto diseminadas como extrapulmonares. Neumonía por neumocistis jirovecii. Es importante recordar que neumocistis jirovecii en menores de 1 año sigue siendo la primera causa de muerte, ¿sí? Y por eso es de que nosotros debemos ofrecerles profilaxia, como lo platicamos previamente en la clase que hablamos sobre el manejo de expuestos, porque en lo que confirmamos o descartamos el diagnóstico, un niño que tiene VIH puede morir de neumocistis jirovecii, ¿sí? Hasta 90% de mortalidad. Por supuesto, las infecciones por MAC o Mycobacterium cancer diseminado extrapulmonar son categoría C. La leucoencefalopatía multifocal progresiva no lo vemos tan común en niños muy pequeños, pero sí en niños un poco más grandes. Bacteriemias por salmonelas no tifoideas, importante, no tifoideas recurrentes es categoría C. Lo que habíamos practicado, ¿verdad? Infecciones del grupo TORCH después del mes de vida es categoría C. Retinitis, esto pues ya es por citomegalovirus, grupo TORCH, ¿verdad? O daño a órgano blanco después del primer mes de vida es categoría C. Por supuesto, la encefalopatía por VIH. Es importante recordar que en los niños estas manifestaciones, sobre todo entre más pequeños, mucho más diferentes de lo que podría ser en un niño grande o en un adulto. La encefalopatía por VIH puede tener muchas manifestaciones. De hecho, las manifestaciones neurológicas asociadas al VIH abarcan todos los rangos de las manifestaciones neurológicas, cognitivas, que son como de las que más vemos nosotros, de neurodesarrollo, que son las que son como los parámetros de oro que podemos utilizar para saber si un niño está gravemente afectado, ¿verdad? Por el VIH. Por ejemplo, en el caso de los niños muy pequeños, en los menores de 1 año o menores de 2 años en general, van a tener retraso en los estándares de oro de todos los parámetros que debería cumplir un niño según su edad. Por ejemplo, todos los niños deberían de sentarse a los 6 meses.
Todos los niños deberían de poder caminar solos a los 18 meses. Son ejemplos, ¿verdad? Cuando un niño lleva retraso en el neurodesarrollo o incluso, que también es frecuente o común, que ya había alcanzado esos hitos del neurodesarrollo y de ahí presenta regresión, es encefalopatía por VIH hasta que no se demuestre lo contrario. Aparte de las manifestaciones clínicas, también podemos ver hallazgos en tomografía cerebral, que usualmente vemos alteraciones de determinado tipo y que pueden hacernos sospechar de que todo lo que estamos viendo clínicamente y en imágenes corresponde a una encefalopatía por VIH. ¿Sí? Ya más a largo plazo y que tal vez son menos evidentes, podemos ver que estos pacientes tienen problemas de memoria a corto, mediano y largo plazo. Estos pacientes ya están demostrados, se han hecho varios estudios y nosotros de hecho tenemos un estudio muy reciente donde demostramos que más de 1/3 de los niños tienen repitencia escolar, ¿verdad? Entonces sí es algo que tal vez no lo vemos por afuera, pero que sí afecta a los niños cognitivamente. Por último, hablar del síndrome de desgaste. Aunque tiene las mismas definiciones que en adultos, recordar que como con los niños vemos curvas de crecimiento, estas curvas de crecimiento nos ayudan a determinar si este niño está fuera del peso para lo recomendado para edad y sexo. En el caso de la pérdida de peso, si utilizamos adecuaciones antropométricas, vamos a ver que puede haber más de un 10% en el último mes o que haya disminución o regresión en la curva de crecimiento, al menos un percentil en 2 mediciones diferentes con un mes de diferencia, valga la redundancia. Diarrea crónica por más de un mes en este caso y fiebre documentada. Cuando tenemos estos tres, consideramos síndrome de desgaste. ¿Podría ser que un niño no tenga fiebre y que tenga pérdida de peso y diarrea crónica? Sí, por supuesto. Aquí tenemos la clasificación completa y solo quiero hacer el comentario y es importante recordar que esta clasificación nos sirve de base para ver el pronóstico del niño. Puede ser que más adelante, aunque este niño haya empezado con categoría C, con el tiempo mejore tanto que nosotros ya no veamos ninguna manifestación clínica asociada al VIH o a SIDA. Sin embargo, no por eso va a regresar en la clasificación. ¿A qué me refiero? Este niño empezó como C3, pero ahora no tiene síntomas, ¿lo pongo en N? No, este niño se queda en C para siempre. Y aunque haya empezado con inmunosupresión severa y de ahí recupera inmunológicamente sus CD4 cuantitativamente hasta llegar a parámetros normales para la edad, entonces lo regreso a C1? No. Si este paciente empezó con síntomas graves e inmunosupresión severa, este paciente se queda como C3 para toda la vida, aunque ustedes lo vean y ni siquiera piensen que tiene VIH, ¿sí? Siempre progresa, eso sí, nunca retrocede la clasificación. Si este paciente empezó como N1, digamos, pero de ahí abandona tratamiento y cuando regresa ya tiene enfermedades definitorias de SIDA e inmunosupresión severa, sí progresa de N1 a C3, pero no regresa. Siempre progresa, nunca retrocede. Muy bien, aquí en el cuadrito rojo les puse la clasificación como ahora la pone CDC. Y más adelante vamos a hacer un énfasis en esto para que lo conozcan, no porque lo estemos usando. Pero es importante recordar que sin inmunosupresión es 1, inmunosupresión moderada es categoría 2, e inmunosupresión severa o grave es categoría 3. Y aquí a manera de resumen ven en el cuadro que es N asintomático, A síntomas leves, B síntomas moderados y C síntomas graves. Y lo vamos pues complementando con las características entonces como para hacer una clasificación clínico-inmunológica que nos permita conocer el estado real del paciente y cuál es su pronóstico. Aquí hay un cuadro
de los puntos de corte para los CD4 según la edad. Es importante recordar que con los niños es diferente, los puntos de corte en los niños son diferentes. Entre más pequeño es el niño, tiene mayores conteos celulares en general que un niño grande o un adulto. Entonces, en ellos vamos a ver que incluso hay variaciones biológicas normales que hacen que tengan CD4 en conteo mucho mayor, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí en el cuadro nos muestra que los puntos de corte para menores de 1 año es mayores de 1500 en el caso de sin inmunosupresión o inmunosupresión leve, de 750 a 1499 para inmunosupresión moderada y menor de 750 para inmunosupresión severa. Si se dan cuenta, hay una gran diferencia y por eso es importante siempre considerar los puntos de corte para niños pequeños. Antes de pasar al siguiente grupo etario, es importante recordar que los niños pueden tener conteos de CD4 normales para la edad entre comillas, pero aún así tener infecciones oportunistas o enfermedades definitorias de SIDA. ¿Por qué? Por inmadurez inmunitaria. Puede ser que en número tengan el número normal, incluso arriba, mucho arriba de lo normal, pero que cualitativamente sean funcionales. Entonces, por eso es una de las razones en las que en los menores de 1 año tenemos que dar profilaxia aunque el niño tenga sus conteos de CD4 normales. Importante recordar eso. De ahí, de 1 a 5 años, los puntos de corte son para inmunosupresión leve o sin inmunosupresión mayor de 1000, para inmunosupresión moderada de 500 a 999 y para inmunosupresión severa menor de 500. Y ya para mayores de 6 años es igual que en adultos. Mayor de 500 para inmunosupresión leve o sin inmunosupresión, 200 a 499 para inmunosupresión moderada y menor de 200 inmunosupresión severa. Aquí aparecen los porcentajes, sin embargo, nosotros realmente ya no utilizamos los porcentajes. Ahorita la recomendación general es utilizar valores en números, salvo que el porcentaje en gravedad sea mucho peor. Entonces utilizaremos el porcentaje, vamos a utilizar el peor o el que nos ayude a abordar mejor al paciente, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo en número pareciera estar normal, pero en porcentaje está muy bajo, vamos a utilizar el porcentaje. Pero usualmente utilizamos número, siempre número. Ahora vamos a platicar sobre la clasificación. Esto era lo que estábamos hablando de la clasificación previa a 2014. A partir de 2014, CDC cambió su clasificación y esta se basa prácticamente en los CD4 con algunas características en los que tienen inmunosupresión severa. La idea de cambiar esta clasificación era unificar criterios para niños y adultos. Agregamos esto que ya platicamos de la evidencia clínica, la estadificación en base al conteo y el uso de porcentaje solo cuando no se tiene acceso al conteo o que sea más grave el porcentaje, ampliación de los valores y puntos de corte según la edad. ¿Por qué? Porque antes CDC utilizaba los mismos puntos de corte para todas las edades. Incluso si ustedes revisan los puntos de corte de CD4 por edad, OMS los tiene más altos y esto es en base a estudios científicos, o sea, sí está claramente delimitado que los niños necesitan puntos de cortes mucho más altos como para evaluar el riesgo de oportunistas. Y también hay criterios de definición específicos para VIH tipo 2. Dentro de esta nueva clasificación de CDC de 2014, vemos que incluyen estadio 0. Esto es para pacientes que, vamos a poner un ejemplo, que tenían una prueba negativa y que los 180 días después de esa primera prueba negativa o incluso menos, el paciente después presente una prueba positiva. Esta discordancia de resultados relativamente cercanos indican una infección por VIH en fase temprana.
y esto es independiente de las otras clasificaciones, independiente de su CD4. Si este paciente presenta dos pruebas diferentes, una primera negativa y una segunda positiva, en los siguientes 180 días, este paciente se considera estadio 0. Ya de ahí, estadio 1, 2 y 3 es en base al recuento de CD4. Las infecciones oportunistas o enfermedades definitorias de SIDA en cualquier consideración es estadio 3 y esto es superior a cualquier otra clasificación previa. Aún si este paciente tuviera, por ejemplo, en el caso del estadio 3, si tiene una infección oportunista o una enfermedad definitoria de SIDA, aunque tenga CD4 sin conteo normal, se considera estadio 3. Y nos platican de un estadio desconocido, que desconocemos el número y porcentaje de CD4 al momento de diagnóstico. Pues sí, hemos de tener pacientes así seguramente, ¿verdad? Pero usualmente los clasificamos en base a lo que nos comentan de categorías clínicas. Y pues los CD4, si no se tiene acceso a ellos, muy probablemente los clasificaremos según cómo vienen la primera vez que los conocemos. Aquí están los signos o síntomas relacionados, ya los conocemos, ya los vimos. Y esto era lo que les platicaba. OMS usa puntos de corte que son mucho más altos y está demostrado que los pacientes menores de 1 año que tienen un porcentaje de CD4 mayor de 35 tienen menor probabilidad de presentar enfermedades definitorias de SIDA o incluso características clínicas atribuibles al VIH. Aún así, es importante recordar lo que ya platicábamos hace un momento. Puede ser que cuantitativamente estén con valores normales, pero que cualitativamente sean afuncionales. Ahora, ¿qué hacemos con estos chiquitos? Es importante recordar de que después de que hacemos, dentro del diagnóstico, tenemos que dar pre y post consejería. Y cuando el niño tiene la edad suficiente para comprenderlo, que usualmente se recomienda entre los 8 y los 9 años, si no tiene ninguna deficiencia cognitiva, el niño debería participar por lo menos de la consejería, de explicarle que le estamos haciendo un examen, aunque no le demos puntos tan claros de por qué, porque la revelación del diagnóstico, el niño tiene que estar preparado y usualmente la revelación del diagnóstico se hace entre los 9 y los 11 años. Entonces, pues lleva un proceso de preparación. Sin embargo, la consejería siempre debe de darse. Recuerden que es por ley, ¿verdad? La ley nos obliga a dar pre y post consejería. Ya confirmado el diagnóstico, pues se debe realizar su carga viral basal, sus CD4 basales, su hematología completa, su química sanguínea completa, realización de serologías para identificar cualquier otra infección asociada que esté afectando al paciente. Genotipo basal
Aunque en las guías internacionales nos recomiendan que deberíamos hacerle genotipo a todo paciente naive, la verdad es que nosotros no tenemos los recursos como para hacerle a todos los pacientes. Sin embargo, sí recomendamos hacerle a niños, hijos de madres que estén en fallo o que estén en profilaxia antirretroviral o en terapia presuntiva, ¿verdad? A ellos se les debe hacer un genotipo basal. Esto es para identificar mutaciones de resistencia tempranamente y con esto evitar una falla terapéutica. De ahí, por supuesto, hacer la estadificación clínica inmunológica para determinar el abordaje, evaluación y descarte de infecciones oportunistas y la profilaxia para oportunistas. Recordar que en todo niño menor de 1 año, independientemente de su estado clínico, inmunológico o virológico, debe de recibir profilaxia con trimmetoprim sulfametoxazol, básicamente para evitar infecciones por Pneumocystis jirovecii y por toxoplasmosis. Por supuesto, apoyo psicológico para el inicio del tratamiento antirretroviral en el paciente que lo amerita. Usualmente esto es a los padres y cuando el niño ya es bastante grandecito como para comprender, también para el niño y para fortalecer su adherencia. Lo que platicábamos de la revelación del diagnóstico cuando el niño está desde el punto de vista cognitivo preparado para recibirlo. Posteriormente lo veremos a las 2 semanas para ver si inició antirretrovirales, evaluar adherencia, tolerabilidad, efectos adversos, modificar dosis y de ahí, si lo vemos bien, lo citaremos cada mes y si el paciente va evolucionando apropiadamente, cada 3 meses toda vez tenga buena adherencia. Por supuesto, las medidas antropométricas, el control de peso y de talla son vitales para determinar si el paciente va evolucionando adecuadamente. En los niños esto se ve a veces incluso muchísimo más rápido que en los adultos. Los niños se recuperan mucho más rápido. El estudio de las lipoatrofias es importante porque los niños sí presentan lipoatrofias o lipodistrofias, alteraciones de todo el perfil metabólico y sí los investigamos y les damos seguimiento por eso. Neurodesarrollo, por supuesto. Cualquier otro tipo de infecciones, evaluar inmunizaciones de acuerdo a su estado inmunológico y edad. Esto lo vamos a platicar en la próxima clase, pero sí es importante ver cómo está en general su estado de vacunación y el estadio de maduración sexual en adolescentes. Esto nos ayuda a determinar en general cómo va su desarrollo puberal, pero también para determinar en qué momento podríamos evaluar cambiar a dosis de adulto. Cuando estos niños ya están controlados o ya empezaron su tratamiento antirretroviral y van con buena evolución clínica, haremos controles de hematología y de química sanguínea completa. Cada 3 meses si acaba de empezar o si tiene alguna alteración, pero si no, lo haremos cada 6 meses cuando el paciente está estable. Esto es para ver evolución y toxicidad relacionada con los antirretrovirales. Ahora, ¿cada cuánto hacemos la carga viral y los CD4? Haremos, por supuesto, una basal y en el caso de la carga viral haremos un control a las 4 semanas cada 3 meses y luego hasta que esté indetectable. Ya estando indetectable la haremos cada 6 meses. Esto es para controlar la respuesta virológica. En el caso de los CD4 lo haremos cada 4 a 6 meses y podríamos evaluar tanto carga viral como CD4 antes de estos tiempos marcados si el paciente evoluciona de una manera que no esperábamos. Entonces en ellos será más frecuente. Y por supuesto en los niños menores de 12 meses también tendremos que evaluar controles más frecuentes. Esto era lo que hablábamos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Si el paciente presenta deterioro clínico, inmunológico o virológico, nos hará tomar decisiones diferentes y por eso es de que debemos de hacer las pruebas más frecuentes según la evolución del paciente. Importante recordar que la edad siempre debe considerarse antes de interpretar los datos. Y era lo que platicábamos respecto a los CD4, ¿verdad? Ahora utilizamos más número que porcentaje.
y tenemos que considerar la edad del paciente por los puntos de corte respecto a CD4. También con la carga viral. ¿Por qué? Porque en los niños vamos a ver que ellos empiezan con cargas virales muchísimo más altas por la inmadurez inmunitaria, mientras que esperamos que los adultos usualmente estén con cargas virales menores de 100.000. En los niños tenemos cargas virales en niños muy pequeños, incluso de más de 10 millones de límite de detección. O sea, esto nos dice que ni siquiera pudieron cuantificar con certeza cuántos millones de copias tenía. Entonces, en un adulto viéramos eso y yo creo que, bueno, es de muy mal pronóstico. De hecho, un adulto que tiene una carga viral mayor de 100.000 copias. Imagínense si tuviera millones, ¿verdad? Mientras que en los niños esto es bastante común, ¿verdad? Sobre todo en niños muy pequeños. Entre más pequeño, lo más probable es que veamos cargas virales muy altas y también esto nos servirá para determinar cuál es la respuesta virológica que yo espero después del inicio del tratamiento, ¿verdad? Entonces la edad siempre es importante. Por supuesto, yo sé que no todos tienen acceso a tener una atención multidisciplinaria, pero la atención multidisciplinaria es básica, es elemental en cualquier paciente que vive con VIH, pero sobre todo los niños. Es importante entonces que los niños tengan apoyo médico, nutricional, psicológico, farmacológico, de trabajo social y en las edades en que ya podemos hacerlo porque el paciente está preparado, educación. También estos pacientes necesitan seguimiento oftalmológico, renal, cardiológico, endocrinológico, dermatológico y cualquier otra subespecialidad que amerite seguimiento. Estos pacientes deben de ser tratados de manera integral. Y esta solo es la última, ya vamos terminando. Sé que la clase es un poco larga, pero es importante todo esto. Criterios para iniciar profilaxis, vamos a hablar de las más importantes. Pneumocisis, Jirovecii, toxoplasmosis, para menores de 1 año es a todos, absolutamente a todos. Recordemos que dijimos que la profilaxia para Pneumocisis, Jirovecii, toxoplasmosis con trimethoprim se inicia a todos los menores de 1 año, independientemente de su estado clínico, inmunológico o virológico. Ahora, a mayores de 1 año, pues ya será en los que tienen inmunosupresión severa. Aquí en las guías siempre aparece menor de 15%, pero ya sabemos que es en base al punto de corte. Y en el caso de MAC, están los puntos de corte definidos según edad. Si es menor de 1 año, si tiene CD4 menor de 750, de 1 a menos de 2 años, menor de 500, de 2 a 5 años, menos de 75 CD4 y en mayores de 6 años, menos de 50 CD4 igual que los adultos.